Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. ¿Y qué cree? Bueno, pues el día de hoy, como verá, les tengo preparado un programa increíble para todas aquellas personas que gustan y que tienen pendientes ciertos trámites en la notaría, porque además el notariado, ¿qué cree? Es reconocido en la sociedad como una de las instituciones de mayor confianza y credibilidad, ya que por un lado contribuye a la seguridad jurídica de la vida familiar, patrimonial, empresarial y profesional de todos los ciudadanos. Por otro lado, también participa en diferentes programas sociales a beneficio especialmente de los grupos más vulnerables de este país. ¿Y qué creen? Estamos en las instalaciones de la notaría número 69 de la Ciudad de México, acompañados por el licenciado Heriberto Castillo Villanueva, a quien en unos momentos más, por supuesto, le voy a dar la bienvenida como él se merece, pero ¿qué creen? Quiero leerles, por favor, un poquito de su currículum, de su extenso currículum, para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Y bueno, el licenciado Heriberto es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, notario por examen de oposición de la Ciudad de México desde el año 1993, profesor en diversas materias y entre ellos muchísimas universidades, entre ellas el ITAM, expositor de más de 300 foros en toda la República Mexicana de temas relacionados con la función notarial, autor de diversos ensayos publicados en revistas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, autor también del breviario titulado Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, consideraciones y comentarios, editado por la librería Porrúa, esto en el año 2001. Asimismo, autor del breviario titulado Las Sociedades Mexicanas y la Ley de Inversión Extranjera, editado por la misma editorial Porrúa, esto en el año 2005. Ha sido integrante de diversas comisiones en el Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Desde el año 1994 a la fecha, entre otras, fiscal de exámenes, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Regularización del Territorio del Instituto de la Vivienda, de cursos y de la revista, fungiendo en algunas de ellas como presidente. Secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, vocal del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en el 2008, presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano 2009-2010 y presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México en el año 2014 a 2015. Y a mí no me resta más que presentarles como se debe al licenciado Heriberto Castillo. Licenciado. Marlene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un honor que nos permita esta entrevista y estar aquí en sus instalaciones el día de hoy. Con todo gusto, yo a tus órdenes y dispuesto a colaborar y participar en todo lo que sea la difusión de los programas que promueve el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y los notarios en general del país. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues a mí me encantaría que le podamos decir a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿qué programas son esos en los que participa el notariado? Porque muchas personas no lo saben, en verdad desconocen este tema. Sí, bueno, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que agrupa a todos los notarios de la Ciudad de México, que aproximadamente somos 250 notarios, tiene vínculos muy importantes en general con el gobierno, precisamente para promover las actividades que hacemos los notarios y de manera muy importante para dar beneficios, sobre todo en costos y en consultorías, en asesorías. Diríamos que el Colegio de Notarios tiene varios programas, uno de ellos muy sencillo, pero muy práctico, que a la ciudadanía le funciona perfectamente, es que martes, miércoles y jueves de cada semana, de 4 a 6 de la tarde, el Colegio de Notarios da consultorías jurídicas gratuitas. Tienen que hacer cita, pero la cita simplemente por teléfono al teléfono 55 55 11 18 19, que es el del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ahí les darán la cita. Y nosotros los notarios tenemos un rol de guardias, diríamos, para esos efectos, y más o menos 2 veces al año nos toca ir a cada notario
a la consultoría jurídica gratuita, de tal manera que la consultoría la damos notarios, titulares de las notarías, en el horario y en los días que comenté hace un momento. Ese es uno de los programas permanentes que tiene el Colegio de Notarios. Otro programa permanente en coordinación con las autoridades es un programa que se conoce como jornada notarial o jornada de herencias o sucesiones. El término técnico es sucesiones, pero en el fondo son las herencias. Entonces, ese programa de jornada notarial se ha venido moldeando y se ha venido adaptando para beneficiar de mejor manera a la ciudadanía. Y entonces digo que es permanente porque ya los descuentos, si alguien pretende adquirir una propiedad y todo lo que sea la titulación de la propiedad, vivienda, con un valor catastral que no exceda de 1,500,000 pesos en el ejercicio en el que se pretenda titular, tiene descuentos muy importantes, pero lo más importante es que todos los impuestos y derechos que se cobran precisamente por la titulación de la propiedad, el impuesto de adquisición y los derechos de registro, con este programa se reduce de manera importante porque la base para calcular todo eso es el valor catastral, no el precio ni el avalúo. Pongo un ejemplo. Una propiedad puede costar a lo mejor en mercado con valor de avalúo 3 millones de pesos y la persona a lo mejor lo está adquiriendo en 3 millones de pesos y a lo mejor con un crédito hipotecario de banco, del Infonavit, del Fobiste. Y resulta que su propiedad tiene un valor, o la propiedad que pretende adquirir tiene un valor de 1,400,000. Todo el impuesto de adquisición, los derechos de registro se le cobrarían sobre el 1,400,000, no sobre los 3 millones que en el ejemplo que pongo. Entonces, ese es un programa permanente. Cada año, eso ya está afortunadamente en ley, entonces cada año se actualiza, se indexa esos montos. Puede varía un poco, pero hoy en este año 2024, esos son los montos. Una vivienda por año por contribuyente, nada más, y de la Ciudad de México, porque este es un programa de la Ciudad de México. También existe en las diversas alcaldías y de la Ciudad de México este acercamiento de las autoridades y del Colegio de Notarios con integrantes del Colegio de Notarios en alguna semana, 1 o 2 semanas en cada alcaldía de la Ciudad de México. Eso varía por los tiempos, empiezan como por mayo, junio, y ahí andan en esas fechas en cada alcaldía. Y entonces nos acercamos directamente a las explanadas de las alcaldías, un grupo de notarios, a dar lo mismo, la consultoría gratuita, la asesoría, para ver cuáles son los problemas de la titulación en general de las personas y darles una orientación. Muchas veces el problema de la titulación de la propiedad en México tiene diversas causas y a veces el notariado no puede intervenir. Te pongo algunos ejemplos. Sí. Cuando hay asentamientos humanos irregulares, lo vemos mucho en la alcaldía, bueno, las alcaldías periféricas. Milpalta. Sí, Tlalpan, hay una zona que se van dando asentamientos humanos irregulares. Son muy irregulares porque no hay un fraccionamiento autorizado, no hay un título de propiedad, a lo mejor son propiedades ejidales, comunales o del gobierno, y se van invadiendo esas propiedades. Y obviamente ahí nosotros no podemos, si alguien no tiene una escritura de propiedad con inscripción en el registro público de la propiedad que le reconozca, no puede transmitir con otra escritura. Entonces, en esas circunstancias nosotros no podemos ayudarle a la gente a titular porque viene de una situación que no es regular. Ya después llegan, y ha sucedido mucho en México, que llegan algunos programas del gobierno, pero eso es indispensable que el gobierno participe. Si el gobierno no participa, no se puede. ¿Cómo lo hace el gobierno? Expropia, o si era de él, pues reconoce que se cambia el uso del suelo y que ya ahora ya no es zona de reserva, sino que ahora ya se va a poder fraccionar y reconoce. Así ha sucedido con infinidad de colonias de la Ciudad de México. Okay. Por ejemplo, Santa Úrsula Coapa, el Ajusco, allá en el norte sería en Cuautepec, la San Felipe, la Nueva Tzacualco, gran parte de Iztapalapa. El gobierno vía una dirección que es Dirección General de Regularización Territorial se encarga de esa situación, y vía también el gobierno federal, antes lo que se conocía como CORET,
Ahora cambió el nombre y se llama Instituto INSUS, se llama Instituto Nacional de Suelo Sustentable, pero en el fondo es CORET, es lo mismo. Esas instituciones se encargan precisamente de revisar toda esa situación y solamente así se puede. El gobierno, por ejemplo, en una propiedad que era ejidal, expropia, se lo quita al ejido, es una manera de adquirir la propiedad del gobierno, después fracciona, reconoce eso, todo se inscribe en el registro público de la propiedad, en tesorería para el padrón de las cuentas prediales, y ya de esa forma se puede titular. Entonces intervenimos los notarios, pero ¿cuál es el título de propiedad? Pues la expropiación el decreto de expropiación del gobierno. Entonces por ejemplo, esos casos, muchos de esos casos, cuando vamos a esas alcaldías periféricas, bueno, no periféricas, las que están en... Sí, un poquito alejadas de lo conurbado, ¿no? Sí, nos plantean muchos problemas. Ahí, desafortunadamente, nosotros de entrada no podemos ayudar. Mucho también del problema de la titulación en México deriva de herencias. Esa es una pena, pero bueno, así es la cosa. Sí. Porque las personas no hacen testamento. No hacen testamento. Ese es un tema también. Y entonces ahorita vamos a entrar a ese tema que es parte de lo que habíamos comentado previamente, que puede ser de interés para la ciudadanía. Sí. El tema del testamento, o por conflictos entre los herederos. A veces, aunque haya testamento, hay conflictos porque hay inconformidades. Totalmente. Por la razón que sea. Sí. Entonces, no se resuelve necesariamente con un testamento. Ayuda muchísimo y simplifica el testamento. Es curioso, pero el testamento, más que ayudarle al testador que lo hace, la persona que hace un testamento, al que le ayuda es a los vivos que se quedan como herederos, porque es a los que les simplifica el camino. Y el trámite se vuelve normalmente más sencillo, y la propia persona, por ejemplo, puede decir cómo quiere que queden distribuidas las cosas, y eso ayuda muchísimo. Ya no les deja a los presuntos herederos, no les deja el tema de cómo resolverlo ellos, el propio testador lo resuelve, y hay infinidad de supuestos o particularidades. Cada persona que hace un testamento asiste con un notario y le dice cuál es su necesidad, cuáles son sus preocupaciones, y el notario de manera individual a cada persona, no hay un machote para hacer un testamento, de manera individual tiene que ver, atender las necesidades, y le tiene que decir lo que es viable y lo que no es viable. Hay cosas que no son viables en un testamento. Hay personas que dicen, le voy a dejar la casa a mi hijo, pero que nunca la venda en toda su vida. Eso no se puede, porque eso sería sacar del comercio la propiedad. Eso está prohibido. O sea, se muere la persona, deja un heredero, es heredero y es nuevo dueño, pues es nuevo dueño y hará con sus cosas lo que quiera. Puede ponerle algunas modalidades, algunas pequeñas restricciones, pero eso de decir que no lo venda nunca, eso no se puede. O que una vez que él no esté, que se lo deje a sus hijos y luego que sus hijos se los dejan, eso no se puede tampoco, porque uno manda y decide hasta que se muere. Una vez que se muere, si ya dejó un heredero, pues ya es como si yo te compro una propiedad a ti. En la herencia también se transmite la propiedad. Si yo te compro, me transmite la propiedad. Y cuando yo te compro, aquí la diferencia es que te pagué, pero yo como dueño, pues puedo hacer con la propiedad lo que quiera, o lo que se me permita, los usos del suelo, lo que sea. O sea, que viva, si es una casa, que viva yo, que viva mis hijas, o que viva quien yo diga, o la rento, o lo que sea, o la vendo, o la hipoteca. O sea, yo soy dueño, y como dueño puedo hacer lo que quiera. Entonces, cuando una persona hace un testamento, lo mismo está diciendo, dejo heredero a mi hijo, y al ser heredero es propietario. ¿Qué puede hacer el propietario? Pues lo que quiera. Entonces, por esos detalles, todas esas particularidades las vemos en un testamento. Y luego, si hay hijos menores, si tienen derecho a alimentos, si hay algún tema de discapacidad de alguien, si quiere dejar alguna pensión específica de alimentos, de educación, de un legado de un usufructo, de un derecho real de habitación. Todos esos son temas técnicos, pero a la hora que las personas nos lo platican, nosotros interpretamos y lo trasladamos a un documento que es el testamento. En el testamento, una vez que fallece una persona, se va a hacer el trámite ante un notario o ante un juez. Alternativamente por regla general siempre puede ser ante un juez, y excepcionalmente puede ser ante un notario cuando
no hay conflicto entre los herederos, cuando son mayores de edad, cuando están de común acuerdo. Entonces, ese trámite se puede hacer en la notaría. Pero lo que quiero decir es que a fin de cuentas quien interpreta un testamento es un juez o un notario, que somos abogados, estudiamos la carrera de Derecho, entonces tenemos el conocimiento de si se habla de los términos jurídicos en los que se habla en un testamento. Entonces, todos esos temas son de mucho interés. Ahorita entramos, si quieres, a las particularidades, porque ya sé que me vas a preguntar costos o alguna cosa así. Si se puede, sí, para todas las personas que nos están. Es que todo este tipo de cosas la gente cree que son carísimas. No. Y muchas veces no tanto. Para nada. O sea, en un testamento, el gobierno de la Ciudad de México, a través de una dirección que se llama Dirección General de Regularización Territorial, promueve los testamentos. Y ellos se acercan a las alcaldías. Ellos normalmente tienen alguna oficina en cada de las alcaldías y la gente se acerca a las alcaldías, y en las alcaldías pueden iniciar el trámite de manifestando que quieren hacer el trámite. Entonces, si tiene más de 65 años, el testamento le puede costar 600 pesos. Si tiene menos de 65 años, el testamento cuesta como 1,800 pesos. O sea, de acuerdo a la edad va bajando. Bueno, hay dos rangos, de 65 para arriba o de 65 para abajo. Okay. Pero bueno, de bajo, que sería el caro, es de 1,800 pesos. Que es muy barato, muy económico. Y si tiene más de 65 son 600 pesos. La mitad casi. Menos de la mitad. Menos de la mitad, claro. Entonces, ahí lo que hace la persona, las personas de esta Dirección General de Regularización Territorial es tomar datos de las personas. Entonces junta un número de personas que quieren, o las solicitudes de varias personas, las manda al Colegio de Notarios, porque todo esto son los programas que habíamos quedado, en qué programas participa el notariado. Ajá. Nosotros todo gira en torno al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, porque ahí estamos aglutinados. El programa que te decía de consultorías gratuitas martes, miércoles y jueves es coordinado en las instalaciones del colegio. Esto también son convenios que tiene el colegio con el gobierno para precisamente promover y ayudar a la gente. Le remite las peticiones al Colegio de Notarios, y el Colegio de Notarios nos va turnando, todos los notarios de la Ciudad de México debemos participar. Entonces, ya que tiene un paquete de X número de testamentos, no los distribuye entre todos los notarios de las. Entonces, a mí me pueden llegar un paquete de 20 testamentos, 30, 40 o 50 testamentos, y entonces tengo las solicitudes, tienen que venir conmigo las personas para que vayamos individualmente platicando. Son mínimo dos sesiones. Una que viene la persona, nos platica su necesidad, sus particularidades. Es como ir al doctor y decirle cuáles son tus molestias. Sí. Aquí no son las molestias, aquí son sus necesidades, cuáles son tus preocupaciones o qué quieres hacer con el testamento. Entonces nos platica, tomamos nota, y en otra sesión se firma, ya que redactamos nosotros, se firma. La otra sesión es unos días después de que se recibió la intención o saber qué es lo que quiere. Unos días después lo citamos para firmar el testamento. Y ahí eso, como es un tema institucional, nos dejan sus recibos de que ya le pagaron al gobierno la del RT, y nosotros hacemos nuestra gestión para que el gobierno nos pague a nosotros. Ese es un programa. Hay otro programa de testamentos. La idea es promover el uso del testamento. Crear esa cultura. Sí. En la Ciudad de México es la entidad donde más testamentos se hacen a nivel nacional, y estamos muy bajos en proporción a la población. Muchos, tenemos que considerar que la población, hay muchos que son menores y no tienen intención de hacer testamento, sienten que no tienen patrimonio, entonces no tienen por qué hacer testamento. La gente normalmente, cuando tiene patrimonio me refiero a una casa, sí, es cuando piensa en hacer un testamento, porque es lo que implicaría un trámite especial que requiere saber quiénes son los herederos, ya sea por testamento o ya sea por intestado. El famoso intestado, aprovecho para platicarte, porque ya sé que me lo ibas a preguntar también, pero bueno, no te dejo hablar, perdón. No, está bien, está perfecto, me encanta.
Cuando no hay testamento, la gente se espanta y no tiene por qué espantarse. O sea, si no hay testamento, no pasa absolutamente nada. Siempre hay herederos por ley, siempre. Para que el gobierno se quede con las propiedades, implicaría que no tiene ningún familiar. Eso no pasa. Entonces, la ley dice, a ver, si alguien fallece sin hacer testamento, los herederos son en primera instancia los hijos. Pero todos los hijos, de matrimonio o no matrimonio, o sea, son hijos. Hasta los no reconocidos. Todos son hijos. Sí, o sea, está bien. Yo creo que la ley está bien. Tiene que darle el mismo trato a todos los que sean hijos. De matrimonio o no matrimonio. O sea, la ley no discrimina. No, está bien. No discrimina, sí. Y entonces, los herederos serían los hijos. Y también dice, si falta alguno de los hijos, entonces su parte, por ejemplo, si eran 5, su parte se pasaría a sus descendientes, a la estirpe que son. Ese hijo. Si este señor tenía a su vez 3 hijos, pues su quinta parte se distribuiría entre 3. También entran otras reglas, que si hay cónyuge, si hay sociedad conyugal, si no hay sociedad conyugal, si hay obligación de dar alguna pensión de alimentos a los papás, por ejemplo, si tiene la obligación de pagar. O sea, todos esos detalles son los que se ven cuando se hace un testamento. Pero cuando no hay testamento, la ley dice quiénes son los herederos, que se quede la ciudadanía o tus seguidores con la idea de que cuando no hay testamento en primera instancia son los hijos y puede ser que la esposa si no hay sociedad conyugal. Pero eso lo va a determinar un juez. Sí, pero el juez no tiene arbitrio indiscriminado, él conforme a lo que le dice la ley. O sea, va a decir, a ver, dígame quiénes son los hijos. Okay. Los hijos son estos 5, 3 de matrimonio y 2 no, pues todos son herederos. Claro. Así. Y entonces, pero no hay que tenerle temor a eso. La sucesión intestamentaria, desde hace muchos años, también se puede llevar ante un notario de la Ciudad de México. Siempre y cuando se reúnan algunos requisitos. Que sean mayores de edad, que no haya conflicto entre ellos, que la persona haya vivido como regla general en la Ciudad de México o que tenga bienes en la Ciudad de México. Entonces, el trámite es muy amable, es más sencillo, así como nos pusimos de acuerdo para la cita, se hace la cita es más rápido. El juzgado, los juzgados están más saturados. Bueno, tienen mucho trabajo, hay que entender también esa situación, pero bueno, puede hacerse con un notario y eso se vuelve también más, digamos, más sencillo para la gente por temas de tiempos y cosas de ese tipo. También, por supuesto, que lo pueden hacer en un juzgado. Entonces, ese es otro programa en los que interviene el gobierno de la ciudad, interviene el Colegio de Notarios con el gobierno de la ciudad en promover, ayudar también en programas de herencias. Ese es algo interesantísimo, también muy importante. Ahí cambian los montos. Inmuebles de la Ciudad de México. Okay. Si el inmueble vale hasta 2,600,000 pesos de valor catastral, lo mismo, no se requiere avalúo, la propiedad puede costar mucho más. Inmuebles de la Ciudad de México con valor catastral de 2,600,000. Si entra en ese, si está aquí, y hay varios, inclusive aquí en la Ciudad de México, y todos hay varias propiedades, todos pueden entrar en ese programa de herencias, de sucesiones que se llama, donde tienen ese descuento. Digamos que en términos sencillos, cuando se va a comprar una vivienda, hay un programa que hasta 1,500,000 de valor catastral con descuentos. ¿Usted se está refiriendo a para adjudicarlo? Para adjudicarlo, para ponerlo a su nombre, diríamos, a la persona. Así. Y hay el otro programa, ese programa de herencias, hasta 2,600,000, si tiene valor catastral 2,600,000, se puede hacer el trámite con esos descuentos, que es importantísimo. Eso es muy buenos, aparte. Sí, claro, muy también. Buenos. Entonces, hay muchísimas propiedades en la Ciudad de México que caen en esos rangos. Entonces, no hay necesidad de tramitar avalúos, no hay necesidad de considerar algún otro dato, y con eso la propiedad puede costar 5 millones y a lo mejor el valor catastral está en 2 millones de pesos. Entonces, no se le va a cobrar sobre 5, se le va a cobrar y además tiene algunos descuentos. Entonces, ese programa también lo promueve. Entonces, cuando se van a las alcaldías
esas jornadas que decía hace un momento que se van las alcaldes. Pero es permanente también, porque eso está ya en ley. Y entonces, si el inmueble vale menos de 2.400.000 y está en un problema de herencia, bueno, está dentro del tema de una herencia, para adjudicarlo, para ponerlo a su nombre, puede ser muy atractivo. Particularmente en este año 2024, y ha habido algunos años anteriores que también, existe además para todos los otros inmuebles, cualquiera de otro valor, pero para eso sí se requiere un avalúo, inmuebles de valores mucho más altos. Hoy, pero eso terminaría hasta el 31 de diciembre de este año, salvo que haya un transitorio que vuelva a decir otra cosa, dice que el impuesto de adquisición, si se adjudican en este año 2024, el impuesto de adquisición que es altísimo, ahorita digo los montos, para hablar de costos de escritura, porque la gente también piensa que todo el dinero que cobra el notario es del notario. No es así, para nada, claro. Sí. El impuesto de adquisición, para terminar la idea de las herencias, cuando es un inmueble arriba de 2.600.000, y ahí sí se tiene que hacer un avalúo, se le va a cobrar la base para la adjudicación, va a ser sobre el valor de avalúo. Y del impuesto que salga en este año 2024 tendría una reducción del 50%. O sea, el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto de adquisición? Dependiendo del valor del bien, pero ya en valores de algunos millones, anda casi en el 7% en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la entidad federativa donde más caro se cobra el impuesto de adquisición. En muchas entidades se cobra el 2%. En unas, cuando es herencia, no se cobra. En otras va subiendo, en el Estado de México es 3 y tantos %, pero aquí está casi en el 7%. Entonces, sí, cuando en una escritura un notario cobra, en una adjudicación cobra el 8%, el 7% se fue de puro impuesto de adquisición, más derechos de registro, más avalúo, más certificado de gravamen, más no adeudo de predial, más no adeudo de agua, más unificación, o sea, y obviamente honorarios del notario y el IVA respectivo. Entonces, en una escritura, lo más caro, en una escritura de donde se adquiere propiedad, lo más caro siempre es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, por eso es importante comentarlo, porque la gente, la gente piensa que todo bueno fuera que el notario cobrara, y dicen, es que voy con un notario que cobre un porcentaje menor. ¿Cuánto menor puede ser? O sea, en honorarios, y además tenemos un arancel. Los notarios de la Ciudad de México tenemos un arancel que debemos ajustarnos a él. Más, que ese es obligatorio, diríamos, más el impuesto de adquisición, que no hay opción, más los derechos de registro, que no hay opción, más el avalúo, más toda una serie de requisitos que son inevitables. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el otro notario cobra el 4%, eso no es cierto, no puede ser, porque no depende de él, o sea, hay algo raro. Entonces ahí le explicaron mal o entendió mal. Sí, claro. Sí, entonces, por eso siempre hay que acercarse con un notario, yo diría, antes de comprar y antes de vender. Es curioso porque también hay impuestos por la venta. Sí. Hay impuestos por comprar y hay impuestos por vender. Entonces, para que la gente sepa cuánto tiene que pagar, o tenga una estimación de cuánto va a pagar, o qué trámites tiene que hacer antes de asumir un compromiso en un contrato privado con penas convencionales, conviene que se asesore de un notario. Y si tiene dudas, pues el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, lo que les decía, precisamente para que les digan exactamente, a lo mejor está pensando que es dueño y ya estaba casado en sociedad conyugal y su esposa ya falleció, o su esposo ya falleció, entonces pues, primero se tiene que tramitar la sucesión, la herencia de la esposa, para poder estar en posibilidad de vender. Entonces, muchas veces firman contratos privados con penas convencionales, y resulta que a la hora que vienen, pues se va a tardar muchísimo más de lo que habían pensado, porque no habían considerado. Hay que llevar la sucesión de cuyos, claro. Pero a ver, pregúntame algo más, porque nada más he hablado yo. Me encanta, licenciado, me encanta, porque todo esto ya sabe que es un refresh para mí, porque aparte, bueno, yo también estudié Derecho, entonces todas estas como mis clases de la universidad y ahora de mi maestría, pero la verdad es que me encanta, yo estoy fascinada con todo esto, pero también, bueno, hay un trámite muy interesante fuera de toda la parte patrimonial, que la gente confunde muchísimo, porque es la firma del documento de voluntad anticipada, que me parece muy interesante, pero mucha gente lo confunde con eutanasia,
Y eso no es posible, no puede ser. Aquí en México todavía no está, la eutanasia permitida, pero este documento es importantísimo que usted sepa de qué se trata. ¿Nos podría más o menos explicar de qué se trata? El documento de voluntad anticipada es una manifestación que hace la persona en cualquier momento, y obviamente tiene que estar consciente y lúcida y perfecta para decidir que no quiere ser sometida cuando esté diagnosticado con una enfermedad terminal y médicamente. Puede decir, o sea, el documento lo hace en cualquier momento, antes de estar en esa situación. Tú y yo podemos hacer un documento, yo por supuesto que tengo mi documento de voluntad anticipada, por si llega a estar en la hipótesis de tener alguna enfermedad terminal. La enfermedad terminal diagnosticada, a no ser sometido a tratamientos terapéuticos que propicien obstinación médica, obstinación terapéutica, que prolongue de manera innecesaria la vida. Que simplemente me den los tratamientos ordinarios, lo que se conoce como ortotanasia. El otro es eutanasia, que es inducir a la muerte. Aquí no. Ortotanasia es los cuidados paliativos necesarios, ordinarios, con hidratación, con medicación para el dolor, con alimentación, y que simplemente se vaya acabando. Digamos, sostener una vida digna. Sí, la velita se va apagando, pero si a esa persona en el proceso le da un paro cardíaco, que no lo reanimen, por ejemplo, si ya está en esa situación. Pero si no se hace, es como en principio los médicos y los hospitales tienen la obligación de tratar de dar en un paro cardíaco. Conservar su vida. Conservar de manera digna. Entonces, ahí está la respuesta. Muchísimas personas pueden entender este tipo de documento como si fuera una eutanasia. Olvídenlo, no se trata de eso. En México no está todavía permitido, pero es muy interesante porque muchas veces pasa la gente, o muchas veces nos hemos enterado de que la persona estuvo 7 meses en un hospital innecesariamente, y al final falleció, y no era necesario 7 meses en estar con respiradores artificiales, etcétera. Y bueno, pues ahora nosotros mismos ya podemos determinar mediante un documento ante notario la voluntad que nosotros queremos en caso de caer en ese tipo de enfermedades involuntarias. Y bueno, qué bueno que nos aclare esta situación, porque sí veía que muchísimas personas ni siquiera sabían que existía. Sí, ha venido también dándose un programa impulsado mucho por el gobierno de la Ciudad de México durante varios años, precisamente para promover el documento de voluntad anticipada. De hecho, marzo es el documento de voluntad anticipada, pero es poca la difusión y poco lo que se ha, los que se ha implementado en México. La gente más bien que ha otorgado ese documento de voluntad anticipada son pocas las personas, sería ideal. También se puede hacer, pero eso no es lo ideal, en el hospital ya con testigos, pero y la gente ya está pensando en otra cosa. Es mejor en cualquier momento de tu vida decides. Cuando no está en su sano juicio. Pues sí, yo si llego a estar en una enfermedad terminal, pues ya dije qué va a pasar. Y nombras un representante precisamente para que él esté atento de que se cumpla lo que tú dices, lo que yo dije. Y no le dejo la responsabilidad a mis hijos, a mi esposa. A ver, yo ya dije y le dije que fulanito de tal va a ser mi representante, y que él se encargue. Lo que piensen ya los demás, o que digan los demás, porque luego cuando no hay esos documentos, algunos de los familiares pueden entrar en conflicto, porque algunos dicen sí hasta el último y que se haga lo imposible, y otros están diciendo que no, y entran en un conflicto. Lo mejor es no dejar esa decisión en manos de ellos. Yo decido que si llego a estar en esa situación, pues simplemente me dan los cuidados paliativos necesarios para morir dignamente, pero que ya no me den respiración artificial, que ya no me levanten de un paro cardíaco que me dé cuando esté obviamente en esa situación. Y es que además es muy complicado cederle a los hijos o a los familiares esa decisión. Es muy difícil, porque la vida es de uno. Claro. Y entonces tener que dejarles a ellos esa decisión, yo creo que es muy complicado. Yo creo que es cuando además ellos están pasando por un duelo, por algún tipo de situación dolorosa, al ver a su familiar en ese estado, y no son conscientes, además de que pierden objetividad para llegar a tomar una buena decisión. Entonces yo creo que lo más sano y lo más prudente es este tipo de documentos, que por supuesto nos respalda
el notariado mexicano. Entonces, por favor, asistan. Si tienen alguna duda de este tema que les acabamos de decir, por favor, es importantísimo. Y bueno, a mí me encantaría también saber qué otros programas están vinculados o dirigidos al adulto mayor. Al adulto mayor. Básicamente, ya lo mencionamos hace un momento, en temas de testamentos, si viene a través de un programa de Dirección General de Regularización Territorial, si tiene arriba de 65 años, le cuesta 600 pesos. Okay. Y también el documento de voluntad anticipada, si tiene también si tiene más de 65 años, tiene un costo de 750 pesos masiva. Por ejemplo, normalmente yo que tengo 30, no es cierto. Por ejemplo, una persona que no tiene 65 años, ¿qué precio sería este documento, por ejemplo, de voluntad anticipada? Hoy en día hay un programa, un convenio precisamente del Colegio de Notarios con el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Salud, que es la que promueve esto, para que cueste 1,500 y tantos más o pesos. Menos. Entonces, ese programa, ese convenio es en este año 2024, es precisamente para promover que la gente la difusión y tener esa cultura para nosotros. Y en este documento, por ejemplo, también lo de los órganos, por ejemplo, si también yo quiero donar mis órganos. Ahí mismo se puede decir que si quiere donar o no quiere donar. Okay, ahí mismo se dice. ¿Ya vieron? Que si es mi intención donar o no donar. Se aprovecha el mismo documento para eso. Para todas las personas altruistas y que quisieran donar sus órganos a su fallecimiento, bueno, pues también este documento ayuda muchísimo. Así es. Y bueno, esto no tiene nada que ver con el mes del testamento. Usted hace ratito nos mencionó el programa que tiene el notariado, que es arriba de 65, abajo de 65, pero no tiene nada que ver con el mes del testamento. Platíquenos un poquito del mes del testamento. Sí. Decíamos ese del 65, ¿no? Que es a través del gobierno de la ciudad. Decíamos los testamentos con esos costos. Ahora, siempre, año con año, desde hace muchos años, se viene promoviendo por el notariado de todo el país, con la Secretaría de Gobernación y con todos los gobiernos estatales. Pero eso sí es a nivel federal. Sí, eso sí, es en septiembre, mes del testamento. Entonces, ahí volvemos a entrar los notarios, por supuesto. Y ahí vienen directamente en septiembre con un notario sin necesidad de ir a la DGRT. Al colegio de notarios. Nada, directamente con notario. Y ahí el costo es menor, diríamos, de lo que cuesta. Un testamento ordinariamente cuesta casi 7,000 pesos. Okay. En términos normales, diríamos. En septiembre cuesta la mitad. 3,500 pesos. Bastante apoyo, la verdad. Sí, porque ahí puede ir directamente. El tema del testamento vía la DGRT, que es el que hemos venido hablando en unos minutos anteriores, ese tiene que lleva ese proceso un poquito burocrático, diríamos, de llegar a la solicitud, luego a la DGRT se lo manda al colegio, luego el colegio nos lo manda a nosotros y nosotros nos organizamos y vamos atendiendo. Este otro programa de septiembre, en septiembre viene la persona, se le cobran 3,500 masiva, más o menos. Este año tenemos que esperar, pero el año pasado costó más o menos eso. Viene, platicamos y al otro día está firmando y se lo lleva y ya. Es una manera de promover el testamento y eso en cada estado es distinto. Es el acuerdo que tenga el Colegio de Notarios de cada entidad federativa con su gobierno estatal para ver en qué costo van a dejar el testamento. Pero la regla es al 50% de lo que cuesta normalmente un testamento. Entonces también se vuelve muy atractivo para la gente. Eso es en septiembre todos los años y eso sí aplica a cualquier parte de la República y la regla es que de lo que cuesta ordinariamente un testamento se irá al 50%. Particularmente en la Ciudad de México, mencionamos hace rato que hay un programa permanente del gobierno que promueve directamente los testamentos con los costos que dijimos hace un momento, ¿no? ¿Ya vieron? Bueno, pues estos costos aprovechen el mes del testamento que ya viene, ya casi, para que tenemos que fomentar la cultura del testamento, porque muchísimas personas fallecen, por desgracia, intestados, como usted dice, no pasa nada, también hay una buena solución, pero sería mejor tener un testamento y nosotros mismos designar lo que nosotros queremos para nuestros seres queridos y no dejarles a ellos esa responsabilidad de saber dividir o saber qué hacer o no hacer con las propiedades que uno va adquiriendo. Entonces, bueno,
bueno, ya lo sabe, en septiembre es el mes del testamento, no se lo pierda. Puede venir a esta notaría que además atienden de maravilla, son muy amables. La número 69 en Ciudad de México. Está en Río San Ángel. Al ratito, acá en la descripción del video, les vamos a dejar los datos para que ustedes puedan venir aquí. Y bueno, si usted dice que vio este video, bueno, los van a atender mejor. Y además, licenciado, me encanta esta entrevista. Por desgracia, los tiempos son muy cortos, pero me gustaría preguntarle, ¿qué otro tipo de recomendaciones les daría a todas las personas que los están escuchando en este momento? Bueno, cualquier tema relacionado con herencias, con propiedades, si tienen duda, cualquier cosa, acérquense al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Martes, miércoles y jueves pueden ir al colegio y van a tener una asesoría de un notario directamente. Por la tarde. Por la tarde, y es gratuito. Ahí nada más se van a platicar los temas. Porque nosotros es una orientación. Es una orientación nada más, okay. pero ayuda muchísimo. Y si tienen algún tema particular, van a comprar sobre todo una propiedad, acérquense con un notario de la Ciudad de México. Bueno, estamos pensando que sean propiedades de la Ciudad de México. Acérquense con un notario de la Ciudad de México, el que esté más cerca de su oficina. Y si no, les decía, váyanse al Colegio de Notarios, precisamente para que les asesore antes de asumir un compromiso. E igualmente, como lo mencioné también hace un momento, el mismo vendedor conviene que se asesore para que cuando hagan la operación transite de manera más sencilla, rápida y sin contratiempos, y sin tener ahí que andarse preocupando de no poder cumplir en los tiempos porque resulta que había algún trámite pendiente o los costos no salieron fuera de lo que estaban estimando, por ejemplo. Me encanta esta recomendación, porque aparte tenemos que tener y fomentar la cultura de este tipo de documentos previos a cualquier situación, ya sea si usted tiene pensado comprar una propiedad, venderla, donarla, este tipo de dudas, por ejemplo, que luego surgen de ¿se la voy a dejar a mi hijo? ¿Cuántos derechos voy a pagar? Etcétera. Por favor, no deje de acercarse a su notario de confianza, a su notario más cercano. Todos en verdad son muy amables y yo les recomiendo particularmente esta notaría, que además aquí estamos como en casa. Y recuerda que si no has realizado todavía algún tipo de trámite como la escrituración, la propiedad, puedes aprovechar los programas en beneficio de que ofrece el notariado. Entonces, bueno, pues yo me despido, soy Arlene Mahfoud, yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30 de la tarde. Coma rico, buen provecho, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes.